El vector 2, su módulo viene a ser 7 unidades, ¿no? Un poco más pequeño que el vector 1, ¿ya? Y ahí se tienen los ángulos de inclinación, ¿no es cierto?, de los vectores con respecto al eje X. ¿Listo? Entonces me pide descomponer cada uno de estos vectores en el sistema X, bueno, en el plano cartesiano X, Y, ¿no? O en el plano X, Y. ¿Listo? Entonces, no olviden que cada vector, ¿no es cierto?, cada módulo tiene su componente en el eje X y también tiene su componente en el eje Y. ¿Ya? Eso no se olvide. En otras palabras, lo que me están pidiendo calcular es Bx para este vector 1 y By para este vector 1, ¿no? Y para el vector 2 también lo propio. Bx acá y abajo By, ¿no? Esa componente. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. ¿Listo? Entonces, a ver, por favor, vamos a ir con la resolución, ¿ya? Entonces, vamos, solución. Lo que primero vamos a hacer es dibujarnos el plano cartesiano con el vector 1, ¿ya? De módulo 9 unidades, eso no se olvide. Entonces, este será nuestro para, ¿no? Decimos para P1, ¿no? Ahí está entre comillas, para P1. Entonces, ¿qué tenemos para P1? Nos vamos a dibujar el plano cartesiano nuevamente. Este es el plano X, o bueno, eje X, y este es el eje Y. Y nuestro vector 1 está más o menos por acá, ¿no? Este es B. Directamente lo voy a anotar su módulo como dato. El módulo de B1 viene a ser igual a 9 unidades. ¿Ya? 9 unidades. Y este tiene un ángulo de inclinación de 20 grados respecto a la horizontal, ¿no? Bien. Entonces, comenzaremos con la solución. Lo que tengo que hacer es descomponer estas 9 unidades, el módulo de este vector, tanto en el eje X y en el eje Y, ¿no? Entonces, lo que me están pidiendo determinar, en otras palabras, es lo siguiente. B1 en X, me están pidiendo, ¿ya? El módulo, esto es incógnita, y también me están pidiendo el módulo de ese vector, pero en el eje Y. Esto también es incógnita, ¿no? Entonces me están pidiendo eso, ¿ya? El módulo de este vector en el eje X y el módulo de este vector en el eje Y. Las dos componentes me están pidiendo determinar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos? Por cosenos directores, ¿no es cierto? Por cosenos directores. En la anterior clase habíamos avanzado cosenos directores. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Vamos a determinar este ángulo que se tiene acá con el eje Y, el vector con el eje Y. ¿Cuánto vendría a ser ese ángulo? Les pregunto a ustedes, por favor, respóndanme. ¿Cuánto vendría a ser este ángulo que se tiene? 70 grados. 70 grados. 70 grados. Muy bien. No olviden que en la anterior clase les dije que el ángulo de medición, ¿no es cierto?, en el plano cartesiano, siempre es a partir del eje X, ¿ya?, positivo hacia el vector. Entonces le vamos a dar esa orientación, ¿ya? Ahí está. Lo que está con color celeste la flechita, siempre a partir del eje X hacia el vector. Eje X positivo, por si acaso, ¿ya? Luego, acá, a partir del eje Y, igual, ¿no? Bueno, el sentido hacia el vector, al módulo del vector, esto es 70 grados, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer y vamos a determinar por cosenos directores. Nos vamos a acordar un poco de nuestra fórmula, ¿ya? Acá está, ¿no? En función de los cosenos directores, habíamos indicado en la anterior clase que el módulo de cada vector, ¿no es cierto? El módulo de cada vector viene a ser este de acá. Tiene sus componentes en el eje X y tiene su componente en el eje Y, BY y BX, ¿no es cierto? Entonces, acá un poquito vamos a simplificar la simbología. En otras palabras, lo que me están pidiendo encontrar es esto, ¿no? Vamos a simplificarlo esto. Ya tal vez se van a confundir acá. Entonces vamos a simplificarlo y vamos a decir que esto es Bx de 1 y esto es Bx o By de 1, ¿no? Eso me pide determinar las componentes, estas dos componentes, Bx y By, ¿listo?
¿Y eso cómo hacemos? Con cosenos directores. Fíjense, si yo tengo de dato el ángulo alfa y el ángulo beta, entonces voy a poder determinar Bx y By. Lo que está entre barras, el vector que está entre barras viene a ser el módulo precisamente de nuestro vector B1, para nuestro caso. En este caso es 9 unidades, ¿no? 9 unidades. Entonces, simplemente es aplicar, fíjense, estas dos fórmulas para poder descomponer mi vector B1 de 9 unidades. ¿Listo? Entonces, digo, ¿no? Coseno del ángulo de 20 grados es igual a ¿cuánto? En este caso va a ser Bx, porque el ángulo alfa viene a ser 20 grados, ¿no es cierto? Y entonces eso lo voy a marcar, ¿ya? Esto viene a ser igual al ángulo alfa para nuestro formulario, y el otro viene a ser igual al ángulo beta, aunque están con colores diferentes, ¿no? En este caso beta está con celeste y alfa con verde. Pero bueno, entonces coseno del ángulo beta viene a ser igual a ¿qué? O perdón, de 20 grados viene a ser igual a ¿qué? Bx, la componente Bx, estamos hablando de nuestro vector número 1, entre el módulo de nuestro vector B1, ¿no? Ahí está. Entonces, de acá, Bx1 viene a ser igual a ¿qué? Módulo de nuestro vector B1 multiplicado por el coseno de 20 grados. Bx1 es igual. El módulo de nuestro vector número 1, 9 unidades. 9 por el coseno de 20 grados. Entonces, Bx1 es igual a ¿cuánto? Eso me lo sacan, por favor. ¿Cuánto es? ¿Cuánto le sale eso? 8.46. 8.46. ¿Qué cosas? Unidades, ¿no? Unidades. En este caso, en este ejemplo, estamos tomando en cuenta unidades porque, a ver, un momentito, ya. En este caso estamos tomando en cuenta unidades, ¿no? Como, bueno, acá. Pues esto puede ser, qué sé yo, estos vectores pueden ser una fuerza, ¿no? Pueden ser una fuerza, pueden ser velocidad, qué sé yo. Habíamos visto en el concepto de vectores que abarca gran cantidad de magnitudes o cantidades, ¿no? La velocidad, la aceleración, la fuerza, etc. Esto puede ser fuerzas y puede tener unidades de newtons, ¿ya? Pero en este caso, para un ejemplo sencillo, lo estamos haciendo con simplemente unidades, ¿ya? Unidades. Bien, entonces, esto viene a ser nuestro resultado. Bx1, entonces, viene a ser este de acá. ¿Listo? Ahí está. Luego, utilizamos nuestra fórmula siguiente, ¿no? Que viene a ser esta de acá. Coseno de B, coseno del ángulo beta. En este caso, coseno del ángulo de 70 grados. 70 grados, que viene a ser beta, es igual a ¿cuánto? By de 1 entre el módulo de nuestro vector número 1, ¿no? Entonces, de acá, lo que voy a hacer es despejar By1 y voy a decir que es igual a ¿cuánto? Directamente, por favor, voy a anotar el módulo. Este es 9 multiplicado por el coseno de 70 grados. ¿Cuánto me sale acá? By1 es igual a ¿cuánto? 3.08. 3.08 unidades, ¿no? Bien, entonces, este viene a ser la componente en el eje Y. Listo, ya tenemos entonces Bx1 y By1. ¿Listo? Vamos ahora con el siguiente vector. Entonces, es un ejemplo sencillo, ¿ya? Es para que se entiendan, ¿no? Vamos entonces con el siguiente ejemplo. O bueno, con el vector 2, ¿no? Entonces decimos para vector 2, eso copiense nuevamente el plano cartesiano para B2. Para B2. Entonces tenemos ahí, ¿no? Nuestro plano cartesiano, este es el eje X y este es el eje Y. En el cual, fíjense, nuestro vector B en este caso ya tiene una dirección distinta, ¿no? Ahí está B2. Listo, ya tenemos ahí. Bien, el ángulo de inclinación viene a ser respecto al eje X, ¿verdad? Este ángulo de inclinación viene a ser 70 grados, ¿no? 70 grados. Bien. El módulo de nuestro vector B2 viene a ser 7 unidades, ¿no? El módulo de nuestro vector 2 viene a ser igual a 7 unidades.
Entonces, nuevamente, lo que me están pidiendo determinar, ¿ya? Lo que me están pidiendo calcular es BX de 2 y BY de 2. Eso me pide determinar, ¿no? Sus componentes en el eje X y en el eje Y. Bien. Ahora tengan en cuenta esto, ¿ya? Les dije que el ángulo, bueno, el ángulo alfa respecto al eje X siempre se mide a partir de ese eje X, pero el positivo. Vale decir, acá, ¿no? Los valores positivos en el eje X, a partir de este eje se mide el ángulo alfa, ¿ya? Entonces, vale decir este de acá. Todo esto de acá viene a ser el ángulo alfa. Este para mí es el ángulo alfa. ¿Listo? Siempre a partir del eje X positivo se mide el ángulo alfa. Ahí está la flechita, ¿no? El sentido. Luego, a partir del eje Y positivo se mide lo que es el ángulo beta, ¿no? Entonces, eso es lo que también voy a hacer. A partir del eje Y voy a medir hacia el vector y este va a ser mi ángulo beta. Entonces, tengo que calcular esos dos ángulos, ¿no es cierto? Porque me da de datos solo 70 grados respecto a la horizontal. Entonces, ángulo alfa, ¿a qué viene a ser igual? ¿Cuánto viene a ser igual al ángulo alfa? 70. No, fíjense que respecto al eje X hay que medir el ángulo alfa. ¿Cuánto tengo que sumarle a 70 para tener en su 30. totalidad el ángulo? 180 grados. 250. 250 grados. Exacto. ¿Y esto 180. de dónde viene? Viene de 180, ¿no es cierto? 180 más 70. Y esto es igual a 250 grados, ¿no? Lo que estamos haciendo es, fíjense, a partir del eje X positivo hasta el eje X negativo, hasta acá, ¿no? Hay 180 grados, ¿no es cierto? Hay 180 grados. Hasta el eje Y es 90 y hasta el eje X negativo es 180, ¿no es cierto? Entonces, tengo un ángulo de 180 hasta acá. A eso yo tengo que sumarle este ángulo de 70 grados para obtener todo lo que es el ángulo alfa, ¿no es cierto? Entonces, 180 más este 70 que tengo acá, eso es 250 grados. Eso es lo que hemos sacado. Luego, el ángulo beta es igual a ¿cuánto? El ángulo beta, ¿cuánto será? 160. Exacto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos sumando a partir del eje Y, ¿no es cierto? A partir del eje Y hasta el eje X negativo, que viene a ser esta parte de acá, los valores negativos de X, el ángulo es 90, ¿no es cierto? A partir del eje Y hasta el eje X negativo. El ángulo es 90. A ese ángulo de 90, ¿ya? Tengo que sumarle ¿cuánto? 70, para llegar hasta el vector B2, ¿no es cierto? Entonces, voy a sumar 90 más 70. Y eso es precisamente 160 grados. Ahí está, ¿no? Entonces, el ángulo alfa ya tenemos, el ángulo beta también tenemos. Luego, simplemente es aplicar, ¿no? Nuestras fórmulas de acá, ya que conocemos, aquí está, ¿no? Coseno del ángulo alfa, bx, y esto también de acá, ¿no? Entonces, directamente, fíjense qué es lo que voy a hacer. De acá voy a despejar, ¿ya? Esta fórmula me voy a anotar, entonces de acá, bueno, para nuestro ejemplo será bx2 será igual a ¿qué? B2, el módulo del vector 2 multiplicado por el coseno del ángulo alfa, ¿no? Directamente estoy despejando de esta fórmula ya, aquí. Y bueno, para mi ejemplo 2, bueno, para el vector 2 estoy haciendo esto, ¿no? Directamente estoy despejando. Entonces, el módulo del vector 2 es 7 unidades. Entonces, 7 multiplicado por el coseno del ángulo alfa, en este caso es 250 grados. Listo. ¿Cuánto viene a ser eso? Luego, coseno del ángulo beta, de acá, BY, 2 también voy a despejar, ¿no? De esta ecuación. Lo que está dividiendo acá va a pasar a multiplicar, ¿no? Entonces, el módulo del vector 2 será, en este caso, multiplicado por el coseno del ángulo beta. Y esto es igual a 7 multiplicado por el coseno, y nuestro ángulo beta sale 160 grados. ¿Cuánto me sale eso?
El primerito sale menos 2,4. Está bien, menos 2,4 unidades, ¿no? Segundo, Menos 6.5. menos 6.5. Bien, fíjense que ambos me han salido negativos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué me han salido negativos? No significa que esté mal. ¿Por qué sucede? Hay una explicación física. ¿Por qué esto me resulta negativo? Porque está en la zona de negativos. Porque está en el tercer cuadrante. Exacto. Este es el primer cuadrante, ¿no? Este es el primer cuadrante de los positivos. Segundo cuadrante, valores negativos en el eje X y positivos en el eje Y. Segundo cuadrante. Y tercer cuadrante, negativos en el eje X y negativos en el eje Y, ¿no? Y este viene a ser el cuarto cuadrante, ¿no? Positivos en el eje X y negativos en el eje Y. Estamos acá, ¿no? El vector se encuentra en el tercer cuadrante, por lo tanto, sus componentes de este vector B2 tendrán valores negativos, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no es cierto? Y ahí se demuestra acá está, ¿no? Por eso me sale negativo, menos 2.4 unidades y menos 6.5 unidades. ¿Listo? Entonces, con eso se resuelve el problema. Lo que me decía, ¿no? Descompone los vectores en el sistema cartesiano X, Y, plano X, Y. Bien. Ese que sea como inciso A, por favor. Este que sea como inciso A, ¿ya? Este será como un inciso A. Vamos ahora con el inciso B. El inciso B me indica lo siguiente. Expresar de manera vectorial los vectores B1 y B2. Listo. Entonces, vuelvo a mi gráfica inicial y me dice, perdón, copien esto. Entonces me dice expresar de manera vectorial los vectores B1 y B2, ¿no? Precisamente los vectores que tengo acá en esta gráfica, ¿no? B1 y B2. Estos no están expresados vectorialmente, simplemente cuál es el dato que me da su módulo, su magnitud. Pero vectorialmente, bueno, ustedes sabrán el concepto de la anterior clase hemos avanzado, ¿no? De cantidades vectoriales, que no solamente, bueno, es necesario conocer la magnitud, sino que para definir un vector, además de conocer su magnitud, necesitamos saber su dirección y también necesitamos saber su sentido, ¿ya? Entonces, tenemos que expresar de manera vectorial estas 9 unidades y estas 7 unidades. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a aplicar una fórmula también que habíamos deducido en la anterior clase, ¿ya? Acá está, ¿no? Acá está. Formas de expresar un vector. Entonces, el inciso C era en función de sus componentes o módulos. Habíamos dicho que el vector B, ¿no es cierto? El vector B, bueno, tiene sus componentes tanto en el eje X, en el eje y en el eje Z. Estos son sus módulos, ¿no es cierto? Estos son sus módulos. BX, BY y BZ. Estos son los versores unitarios fundamentales, ¿no es cierto? Les dije en la anterior clase. En el eje X va acompañado del versor unitario Y. En el eje Y va acompañado del versor unitario J. Esto es en el plano, pero en 3 dimensiones, en X, Y y Z. En el eje X va acompañado del versor Y, en el eje Y va acompañado del versor J, y en el eje Z va acompañado del versor K. ¿No es cierto? Entonces, de esta manera nosotros podemos expresar el vector, ¿no? El vector B1 y el vector 2. Ya hemos calculado esto ya tenemos calculado, Bx barra, ya hemos calculado. Este Bx barra viene a ser lo mismo que este de acá, Bx, ¿ya? Bx, componente en el eje X. Y este By, el módulo, viene a ser lo mismo que este de acá, componente en el eje Y.
Como estamos hablando en el plano, entonces BZ no existe. ¿No es cierto? No existe BZ. Esto es 0. Bien, entonces vamos a expresarlo de manera vectorial de esta manera, ¿no? Vamos a utilizar esta forma. Entonces, vamos. Expresar entonces de manera vectorial, me dicen los vectores B1 y B2. Entonces, fíjense. Vector B1 va a ser igual a ¿qué? Vector B1 en el eje X, acompañado de su versor fundamental en el eje Y, ¿no? Que viene a ser el eje Y. Bueno, el versor fundamental Y, más el vector 1 en Y, acompañado de su versor fundamental, que es J, ¿no? Podemos colocar también esto, más B1 en Z, acompañado de su versor fundamental, que es K. Esta es la fórmula general, ¿no? Cuando se tiene vectores en el espacio, en 3 dimensiones, en otras palabras. Vale decir, en el eje X, un momento, por favor. Ya, listo. Entonces, vale decir, en el eje X, ¿no? En el eje Y y en el eje Z, ¿no? Bien, entonces, como estamos trabajando en el plano, esto prácticamente es 0, ¿no? Esto es 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? B1, vamos a expresarlo de manera vectorial. Y B1X ya hemos calculado, fíjense, para nuestro vector 1, acá está. B1X aquí está, ¿no? Ya hemos calculado. Eso es 8.46 unidades. Entonces, simplemente reemplazamos, ¿no? Estas son sus componentes en el eje X y en el eje Y. Entonces, simplemente reemplazo acá, componente X y componente Y, para expresarlo de manera vectorial, ¿no? Entonces, 8.46 en Y, versor fundamental, más un B1Y, 3.08 en J. ¿Listo? Ahí está expresado el vector 1 de manera, bueno, vectorial, ¿no? Listo, entonces, esta viene a ser la solución. Ahí está, ¿no? Para el vector 2, también lo propio, ¿no? Para el vector 2, vamos a terminar en esta hoja, ¿ya? Para el vector 2 también lo propio, va a ser igual a ¿qué? B1, utilizamos esta fórmula anterior, B2 en este caso, en X, acompañado de su versor fundamental Y, más B2 en Y, acompañado de su versor fundamental, más B2Z, acompañado de su versor fundamental. Como estamos trabajando en el plano, ¿no es cierto? En el plano X como Y, esto es 0, ¿ya? Y podemos reemplazar directamente, el vector B2 va a ser igual a ¿qué? Entonces, lo que habíamos calculado anteriormente, ¿no? Acá está, B2, BX, bueno, la simbología cambió un poco, pero sigue siendo el mismo. BX2 menos 2.4, ¿no? Acá está, menos 2.4. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar acá. ¿Listo? Acá. Menos 2.4 en el eje X, en la dirección Y, más. En este caso, fíjense, este también es negativo. ¿No es cierto? La componente en el eje Y del vector 2 también es negativa. Entonces, entre paréntesis, menos 6.5 en el eje J, en la dirección J, ¿no? Entonces, de acá, ese signo voy a hacer afectar. B2 va a ser igual a ¿qué? Menos 2.4 en Y y menos 6.5 en J, ¿no? Ahí está. Menos 2.4 en Y menos 6.5 en J. Entonces, esta viene a ser el vector 2 expresado de manera vectorial. Bien, entonces ya tenemos ahí, ¿no? Ese es un ejercicio, ¿no? De su práctica, un ejercicio parecido que hemos hecho con diferentes datos. En su práctica la diferencia es que tienen 3 vectores, ¿no? Entonces tienen que
bueno, trabajar con un vector más, ¿ya? Entonces tienen que expresar de esta manera, ¿no? B1, B2, ahí están expresados de manera vectorial. ¿Listo? Los vectores B1 y B2. Bien, entonces eso sería, ¿ya? Ya se va a terminar nuestro tiempo, estimados estudiantes, de la primera sesión. Les voy a mandar el enlace del siguiente. En ahí vamos a comenzar a resolver, ya no en el plano, ¿no? Ya no en el plano, sino que vamos a comenzar a resolver en el espacio. Un ejercicio más para que quede bien claro, lo podemos hacer en el plano. Después ya vamos a comenzar a resolver ejercicios ya en el espacio, ¿no? Entonces, les mandaré el link, por favor, enseguida, para que se puedan conectar. Dirección y sentido, bueno, la dirección y vector unitario de la resultante. Ya, entonces tengo que calcular, cuando me dices resultante, ¿no es cierto? Cuando me dice calcular el vector resultante, me pide determinar, bueno, la suma de estos dos vectores, ¿ya? La suma de estos dos vectores. B1 más B2, ¿no? Eso me pide determinar. Cuando me dice calcular el vector resultante y su módulo de los vectores comprendidos entre el origen y los puntos A y B. Entonces me pide calcular el vector resultante, que viene a ser la suma de estos dos vectores, B1 más B2. Entonces, creo que, bueno, suma operaciones básicas con los vectores, suma y resta de vectores, hemos aprendido desde el colegio, ¿no es cierto? En colegio ya nos han enseñado a sumar y restar vectores. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar esa parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué más? A ver, me dice determinar, inciso A, por el método del paralelogramo, ¿ya? Por el método del paralelogramo, me dice. Y luego, inciso B, me dice método de descomposición rectangular. El método del paralelogramo también es muy conocido, ¿no es cierto? Esto ya hemos aprendido también en colegio, el método del paralelogramo, ¿ya? El inciso A se los voy a dejar para ustedes porque necesito con exactitud, ¿no es cierto?, de una regla para poder utilizar este método del paralelogramo. Es un método gráfico en el cual yo tengo que hacer uso de escuadras para poder, bueno, calcular la resultante equivalente, ¿no es cierto? Eso, bueno, les pido que revisen sus textos, sus apuntes de colegio. Seguramente ahí está, ¿no? El método del paralelogramo es un método gráfico, ¿está? En el cual tengo que hacer uso de escuadras y un estuche geométrico, ¿no? Para poder determinar su resultado, ¿ya? Eso es un método gráfico, ¿no? Acá lo podemos colocar si ustedes desean. Esto es método gráfico, ¿ya? Método gráfico. Y, bueno, ustedes pueden calcular, bueno, pueden resolver el inciso A usando el método del paralelogramo y pueden comparar con lo que vamos a hacer ahora. En ambos casos, por ambos métodos, tenemos que llegar al mismo resultado. Entonces, vamos a hacer nuestro inciso B. Me dice método de descomposición rectangular. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste el método de descomposición rectangular? ¿Ya? Bien, entonces, vamos con el inciso B. Vamos con nuestro inciso B. Este método, ya si es que ustedes no se acuerdan del método del paralelogramo,
les voy a mandar, por favor, ejercicios resueltos de esto, ya de método de paralelogramo, método gráfico en esta semana, para que ustedes lo puedan ver, pero dudo que esta pregunta, bueno, sea una pregunta de examen. Ya, más que todo entra la del inciso B, método de descomposición rectangular, ¿no? Entonces, vámonos con el inciso B, ya, método de descomposición rectangular. Vamos entonces con el inciso B. Cuando hablamos de método de descomposición rectangular, ya, nosotros sabemos que el vector B1 y el vector B2 tienen sus componentes, el eje X y en el eje Y, ¿ya? Cuando se habla de descomposición rectangular, bueno, tenemos que analizar las componentes en el eje X de cada vector y también tenemos que analizar las componentes en el eje Y de cada vector, ¿ok? Bien, entonces el inciso B está facilito. Ya en su práctica está con 3 vectores, ¿no? Que se lleva un vector más por acá. Entonces tienen que hacer análisis de esos 3 vectores. Ya en este caso es 2 para que no se alargue mucho la clase. Y entonces, y podamos hacer más ejercicios, ¿no? Entonces con 2 vectores ahí está. Bien, entonces, haremos método de descomposición rectangular. En el anterior problema, ¿qué es lo que me daba de dato? ¿Ya? Vamos a recordar el anterior problema. Fíjense sus apuntes. ¿Qué es lo que me daba de dato? Me daba sus módulos, ¿no es cierto? 9 unidades y 7 unidades acá, ¿no? Los Sí. ángulos de inclinación, ahí están. Ahora te da ¿Ya? coordenadas. ¿Cómo? Sí, cualquier pregunta me la hacen nomás, por favor. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces tenemos ahí nuestro módulo del vector B1, 9 unidades, y el módulo del vector 2, 7 unidades. Nos daba los módulos, ¿ya? Nos daba los módulos. En este caso, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo los puntos conocidos en los cuales está comprendido nuestro vector B2 en este caso. Y también tengo los 2 puntos conocidos en los cuales, bueno, está comprendido el vector B1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense. El vector 2 voy a expresarlo de manera vectorial, como hemos hecho hace rato, Bx y By para el vector 2, ¿no? Vamos a determinar. Entonces, de acá, para el vector B2. Comenzaremos con el 1, ¿no? Comenzaremos con el 1. Lo haremos de esa manera. Comenzaremos con el vector 1. Bien, entonces, lo que yo tengo que determinar en descomposición rectangular es Bx1 y By de ese mismo vector. ¿Ya? Entonces, fíjense. ¿Por qué les digo que está sencillo este problema? Porque, fíjense, ya tengo, bueno, las distancias o los valores de Bx1 y de By1. Ya tengo, observando el gráfico, puedo sacar de ahí estos valores, ¿ya? Bx1, ¿a qué viene a ser igual? Viene a ser igual la distancia horizontal hasta el punto A, hasta esa proyección, ¿no es cierto?, de nuestro punto A. La distancia, ¿no? Esta distancia. ¿Cuánto viene a ser esto? ¿Cuántas unidades vienen a ser? Eso les pregunto a ver ustedes, por favor. ¿Cuánto viene a ser? Hasta la proyección del punto A en el eje X. Exacto, 6 unidades. Entonces, Bx1 directamente yo digo que viene a ser 6 unidades, ¿no? 6 unidades. Cuando hablamos de descomposición rectangular, pues obviamente tengo que descomponer el vector B1 en sus componentes rectangulares. Y sus componentes rectangulares es el eje X y viene a ser el eje Y. Esos dos son sus componentes rectangulares, en el eje X y en el eje Y, ¿no? Entonces, en el eje X, fíjense cuántas unidades tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades en el eje X. En el eje Y, ¿cuántas unidades tengo? Tengo menos 3 unidades. Voy a respetar el ciclo, ¿no? Menos 3 unidades. 1, 2 y 3. Ahí estamos, ¿no? En el eje Y. Entonces, menos 3 unidades, ¿no?
Bien, entonces ya tengo eso para el vector B1, ¿ya? Vamos para el vector B2, para el vector B2, ¿no? Entonces, Bx del vector 2, By del vector 2. Bien, entonces, ahora por favor quiero que me dicten, vamos a hacer participar a la clase, ¿ya? Me van a dictar sus componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. A ver. Vamos a tomar la lista. Peñafiel, Oblitas, Nayeli. ¿Se encuentra? Peñafiel, Oblitas, Nayeli, Jacqueline. Peñafiel, Oblitas, Jacqueline. Por favor. Sí, hija. Sí, aquí ya espero. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, seguramente has debido de seguir el problema, ¿no? Quiero que me dictes estos dos valores, Bx para el vector 2 y By para el vector 2. ¿Cuánto sería? Ve que por el vector 2 sería menos 4 unidades ¿Ya? y menos, no, y 3 unidades. Para el B, Y, Ya, 3 unidades, ¿no? Menos 4 unidades y 3 unidades. Bien, está bien. Ya, gracias. Entonces, hay que respetar su signo, ¿no? Acá, menos 4 en el eje X y en el eje Y, 3 unidades, ¿no? Hay que respetar su signo. Luego, entonces, cuando hablamos del método de descomposición rectangular, ¿ya? Para calcular la resultante, ¿ya? Para calcular la resultante, tengo que sumar todas las componentes en el eje X de cada vector, ¿ya? Tengo que sumar todas las componentes en el eje X de cada vector. En otras palabras, tengo que sumar 6 unidades en el eje X del vector 1 y Bx del vector 2, menos 4 unidades, ¿no? Entonces, 6 menos 4 en el eje X, ¿ya? Entonces, cálculo de la resultante, eso es lo que vamos a hacer. De los componentes de la resultante. Ahí está. Cálculo de los componentes de la resultante. Entonces, la resultante también es un vector, ¿no es cierto? Si yo sumo estos dos vectores, voy a obtener un vector, ¿ya? Entonces, ese vector resultante también va a tener componentes en el eje X y en el eje Y. Entonces, Bx va a ser la componente en el eje X de ese vector resultante, ¿no? Lo llamaremos de esta manera, ¿ya? Resultante en el eje X, lo vamos a llamar así. Resultante en el eje X. Listo. Su componente de la resultante en el eje X. Entonces, tengo que sumar todas las componentes en el eje X que habíamos indicado. El vector 1, del vector 2. Si es que hubiese otros vectores más, entonces componente en el eje X del vector 3, del vector 4, del vector 5, etc. ¿Ya? Entonces, Rx, componente de la resultante en el eje X, va a ser igual a la suma de Bx1 más Bx2. ¿Ya? Eso sería, Bx1 es 6 unidades, más Bx2, en este caso mantenemos su signo, menos 4 unidades. En realidad, esto me resulta 2 unidades, ¿no es cierto? 2 unidades. Ya tenemos la resultante en el eje X, 2 unidades. Esa es la componente de la resultante en el eje X. Vamos con Ry. Ry también viene a ser igual a sumar todas las componentes de cada vector en el eje Y, ¿no? En el eje Y. Entonces, By1 más By2. ¿No es cierto? Estos dos ya valores estoy agarrando. Entonces voy a tener menos 3U, ¿qué más? Más 3 unidades, ¿no? ¿Y esto es igual a cuánto? Es igual a
0. Menos 3 más 3, esto es igual a 0, ¿no? 0 unidades. Listo. Bien, entonces, ¿qué más es lo que tengo? ¿Ya? Ya tengo Rx y Ry. Ry, fíjense que es 0 unidades, ¿no? No tiene componente en el eje Y. Bueno, vamos a representarlo esto gráficamente. Y la resultante solo tiene componente en el eje X, ¿no es cierto? En el eje X, 2 unidades. Entonces, la resultante va a estar en el eje X y 2 unidades, va a tener 2 unidades. 1 y 2, hasta acá, ¿no es cierto? Fíjense, 1 y 2 unidades. La resultante va a estar hasta ahí, ¿no es cierto? Porque eso es lo que me demuestra el cálculo, ¿no? Eso es lo que me ha salido. El componente en el eje Y es 0, no tiene componente en el eje Y, solo en el eje X y tiene 2 unidades, 1 y 2, hasta este punto, ¿no? 2 unidades. Listo, entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Calcular la resultante y su módulo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, por favor, un momentito. Cualquier consulta me la hacen, por favor. Ya, entonces, la resultante vamos a expresarlo como vector, ¿ya? La resultante vamos a expresarlo como vector. Entonces, recordando la fórmula que hemos visto anteriormente y para el anterior ejemplo igual hemos utilizado, la resultante expresándolo como vector viene a ser igual a ¿qué? Rx acompañado de su versor fundamental Y más Ry acompañado de su versor fundamental J, ¿no? Entonces, esto lo voy a expresar. R va a ser igual a ¿qué? Rx hemos calculado y me sale 2 unidades, ¿no? Ustedes fíjense sus apuntes. Esto es 2 en el eje Y más Ry que viene a ser 0 en el eje, bueno, acompañado en la dirección J, ¿no? Entonces, esta viene a ser la resultante expresado de manera vectorial, ¿ya? Ahí está expresado de manera vectorial. Y eso es lo que me pide determinar. Me pide determinar, calcular el vector resultante. Me pide determinar vector resultante. Y este viene a ser el vector resultante, ¿no? En función de sus componentes, Rx y Ry. Ahí están, 2 en Y y 0 en J, lo que hemos calculado, ¿no es cierto? Bien, entonces ya hemos calculado la resultante y me pide determinar su módulo, y su módulo me dice, ¿no? Su módulo. Entonces, vamos a determinar el módulo de esta resultante, ¿no? Entonces, el módulo de la resultante viene a ser igual a ¿qué? Entre barras, el módulo, raíz cuadrada, ¿no? De Rx, de la componente en el eje X elevado al cuadrado, más la componente en el eje Y elevado al cuadrado, ¿no? Voy a reemplazar datos, ¿ya? Rx es 2, ¿no es cierto? Acá está 2. 2 elevado al cuadrado, más Ry, esto es 0, más 0 elevado al cuadrado. Entonces, el módulo de la resultante, la magnitud de la resultante es 2 unidades. Ahí está, ¿no? 2 unidades. Listo. Este viene a ser la otra solución, ¿no? Ahí están el vector resultante y acá está su módulo, ¿no es cierto? 2 unidades. Luego, ¿qué más me dice? Su módulo, los vectores comprendidos, tomaron como origen el vector, hemos hecho eso. Además, calcular dirección y vector unitario de la resultante, ¿ya? Dirección y vector unitario de la resultante. Un momentito, por favor. Esto es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta ecuación? Que el coseno del ángulo alfa tiene que ser igual a 1. Entonces, despejando el ángulo alfa, ¿a qué viene a ser igual? Si esto le despejamos, el ángulo alfa, ¿a qué viene a ser igual? ¿Cuánto vale ese ángulo alfa? 0. 0. 0. Exacto. Pero Coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces, alfa vale 0. Vale decir, esta resultante
está en la dirección del eje X, porque alfa es igual a 0, entonces la resultante está en la dirección al eje X. Y eso es lo que me muestra acá, fíjense, o en la dirección del versor unitario Y, ¿no es cierto? Y eso es lo que me muestra. La dirección o el valor solo tenemos en la dirección Y. En la dirección J es 0, no tenemos nada, ¿no? Entonces, si alfa es igual a 0, ¿cuánto vale beta? Si alfa es igual a 0, ¿cuánto vale beta? 90 grados. Exacto. Coseno del ángulo beta, RY entre el módulo de la resultante, ¿no? Vamos a verificar eso. RY es 0, ¿no es cierto? Entre el módulo, entre 2. 0 entre algo, esto es 0, ¿no? Entonces, de acá, coseno del ángulo beta es igual a 0. Entonces, de acá, despejando beta, va a ser igual a ¿qué? Arco coseno de 0. En este caso era arco coseno de 1. Ahora es arco coseno de 0. Y esto viene a ser igual a 90 grados, ¿no? 90. Entonces se cumple, ¿no? Se cumple. Lo que tenemos acá en la gráfica se cumple. Si alfa es 0, el ángulo beta es 90 grados. Entonces, la dirección de la resultante es solamente en la dirección Y, en la dirección de nuestro versor fundamental Y. Porque en J esto es 0. Entonces, la dirección de la resultante es en el eje X, en dirección del versor fundamental Y, ¿no? Listo, entonces llegamos a este resultado, ¿no? Los ángulos ya están ahí, el ángulo alfa, el ángulo beta. Y, bueno, ahora vamos a calcular lo que es el vector unitario. El vector unitario. Vamos entonces con el vector unitario. En la anterior clase, ¿no? También igual hemos hecho un pequeño formulario y en las formas de expresar un vector habíamos visto expresar el vector en función a su vector unitario, ¿no? Acá está. En función del vector unitario. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho que en el plano, ¿no? Como nuestro ejercicio también, en el plano, tenemos un vector B. Y acompañado de ese vector B tenemos un vector unitario. ¿Cuál es la característica? Su módulo es igual a 1, habíamos dicho, ¿no? Entonces, el vector B se puede expresar en función a su vector unitario y en función a su módulo. Entonces, el vector B va a ser igual a un producto normal del vector B, el módulo del vector B, por el vector unitario, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera se puede expresar el vector, habíamos indicado. Luego, entonces, de acá, despejando el vector unitario, habíamos encontrado que es igual a B, el vector B, entre el módulo de ese mismo vector, ¿no? Entonces, para encontrar el vector unitario, vamos a hacer uso de esta fórmula que tenemos acá, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a aplicar a nuestro problema. El vector unitario va a ser igual a ¿qué? En este caso no tenemos un vector B, tenemos la resultante, ¿no es cierto? Tenemos esta resultante, entonces va a ser la resultante, ¿ya? Vector como tal, entre el módulo de esa resultante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? R expresado de manera vectorial, tenemos acá, fíjense, acá tenemos R expresado de manera vectorial, 2 en I más 0 en J, ¿no? Un momento, por favor, compañeros. Vamos a volver enseguida, ¿ya? Se va a apagar el teléfono porque tenemos poca batería. Ya, entonces. Alejandro Torres, ¿se encuentra ahí? Alejandro Torres, por favor. Alejandro Torres, ¿se encuentra ahí?
Cruz Flores Amílcar. Cruz Flores Amílcar. ¿Se encuentra? ¿Está presente? Sí, sí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Díctame, por favor, en la componente K, en la expresión K, ¿qué valores tengo que anotar acá? Menos 3, ¿Ya? más 3. Exacto, más 3. Después, Y ¿dónde se ve? Es que se cuelga negro. Ah, y 1, ya. ¿Acá cuánto? menos 1. Exacto. Menos 1. Listo. Entonces, la resultante va a ser igual a qué. Ya está bien, gracias. 4 menos 2 más 1. Esto es 5 menos 2, esto es 3. 3 en la dirección Y más ¿cuánto? 5 más 10 es 15. 15 8. menos 7, 8. 8 en la dirección J. ¿K cuánto? Menos Menos 1. menos K, directamente. Exacto, listo. Entonces, este es el vector resultante, ¿no? Fíjense cómo de rápido hemos calculado esta resultante, ¿no? Ya está la resultante y me dice determinar su módulo. El módulo de esta resultante no es más que elevar sus componentes al cuadrado y hacer una suma, ¿no? Sacar raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. 3 al cuadrado más 8 elevado al cuadrado más menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto me resulta esto, por favor? La resultante, su módulo, raíz cuadrada de todo eso. Ocho coma seis. Con 3 decimales, por favor. $8,485. 8,485, ¿no? Como no estamos trabajando, bueno, simplemente como vectores, entonces esto colocamos unidades, ¿no? Estamos trabajando como vectores. Ya, entonces, este es vector resultante, ¿no? Acá está su cálculo y el módulo tenemos acá, 8,485 unidades. Listo. ¿Qué más me falta? Me pide determinar su módulo dirección. Vamos a determinar su dirección. Dirección. Listo. Para determinar su dirección, ¿no? Vamos a utilizar las fórmulas que teníamos anteriormente. En la primera clase ya hemos utilizado, ya hemos deducido esas fórmulas, ¿no? Estamos hablando de ángulos en el espacio y ángulos, bueno, vectores en el espacio y vectores en el espacio. Acá está, ¿no? Aquí está. Cuando se tiene vectores en el espacio, entonces el coseno del ángulo alfa es igual a esto, el coseno del ángulo beta es igual a esto y el coseno del ángulo gamma es igual a esto, ¿no? Entonces, siempre el ángulo alfa es medido a partir del eje X positivo. El ángulo beta siempre es medido a partir del eje Y positivo hasta el vector. Y el ángulo gamma siempre es medido a partir del eje Z positivo hasta el vector, ¿no? Entonces, esos 3 ángulos voy a calcular, porque eso me define la dirección de este vector resultante, ¿ya? Entonces, esos 3 ángulos voy a calcular. Entonces, digo, ¿no? Coseno del ángulo alfa es igual a ¿cuánto? Componente en el eje X, Rx, entre el módulo de todas las resultantes, ¿no? Entonces, Rx es igual a ¿cuánto? Pues me fijo, ¿no? Me fijo acá en el vector. Rx viene a ser igual a 3, componente en el eje X, acompañado de su versor fundamental Y. Lo que me interesa es esta componente de 3, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a anotar acá. 3 dividido entre el módulo de la resultante. El módulo es 8,485, ¿no? Listo. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me sale eso, por favor? 3 dividido entre 8,485. 0.3. 0.354. Está bien. Con 3 decimales siempre les aconsejo que trabajen, ¿ya? Para ganar mayor exactitud y precisión. Listo. Entonces, de acá digo que el coseno del ángulo alfa es igual a 0.354. Entonces, alfa va a ser igual a ¿cuánto? Arco coseno, ¿no? Arco coseno de 0.354. Alfa, ¿cuánto sale alfa?
90 grados. No sale 90 grados. ¿Cuánto sale? A mí me salió 69. 69. 69.29. 69.29. Un decimal más. 4. 4. Listo. Ahí está grados. Entonces, ese viene a ser el ángulo alfa. ¿Qué es este ángulo alfa? El ángulo de inclinación de este vector resultante respecto al eje X positivo. ¿Ya? Eso no se olvide. ¿Qué más? Coseno del ángulo beta es igual a ¿cuánto? Rx, en este caso va a ser Ry dividido entre R. ¿Listo? Ahí está. Directamente acá vamos a despejar ya. El ángulo beta es igual a ¿cuánto? Arco coseno de Ry dividido entre R resultante módulo, ¿no? Entonces, ahí está. Esa es de otra manera, ¿no? Otra manera. Bueno, solamente estoy despejando acá ya el ángulo beta, ¿no? Acá. Entonces, este es igual a ¿cuánto? Arco coseno, ¿no? Arco coseno de Ry. Ry, ¿cuánto es? Fíjense, nos vamos al vector y nos vamos al versor fundamental J. Lo que va acompañando al versor fundamental J es 8, ¿no? Entonces colocamos ese 8 acá y entre el módulo de la resultante, 8.485. ¿Cuánto me sale este ángulo beta, por favor? ¿Cuánto sale? 19.465. 65 grados, ¿no? Listo. Ya tenemos. Entonces, ¿qué viene a ser el ángulo beta? Viene a ser el ángulo de inclinación de la resultante respecto al eje Y positivo, ¿no? Respecto al eje Y positivo. Vamos, coseno del ángulo gamma es igual a ¿cuánto? RZ dividido entre el módulo de esa resultante, ¿no? Entonces, de acá, gamma directamente despejando va a ser arco coseno de RZ, ¿no? De RZ, ahí está, dividido entre el módulo de la resultante. Y esto es igual a ¿cuánto? Arco coseno de ¿cuánto? RZ. Entonces nos vamos al vector, ¿no? Acá está. Acá tiene un signo negativo, ¿no es cierto? Entonces con ese negativo tengo que reemplazar acá. El 1 está acompañando al versor fundamental K, el 1, ¿no es cierto? La unidad. Entonces menos 1 dividido entre el módulo de la resultante. Entonces copiamos, ¿no? 8.485. Listo. Entonces, ¿cuánto me sale el ángulo gamma aquí? 96.768. Positivo, ¿no es cierto? Siempre me va a dar positivo esto. 96.768. 68 grados, ¿no? Obviamente grados. Listo, entonces ya tengo ahí alfa, beta y gamma, ¿no? A ver, alguna manera de poder verificar que estos ángulos sean los correctos, están bien calculados estos ángulos, es la siguiente. La anterior clase igual, ¿no? Hemos deducido una fórmula para esa verificación. Fíjense. Este es en el plano, ¿no? Cuando se tiene vectores en el plano, y esto es cuando se tiene vectores en el espacio. Entonces, de esta manera nosotros podemos verificar, ¿no? El coseno cuadrado de ese ángulo alfa más el coseno cuadrado del ángulo beta más el coseno cuadrado del ángulo gamma tiene que ser igual a 1. A ver, eso verifíquenlo, por favor, si les sale. Entonces, se reemplazan en esta fórmula el ángulo alfa, ángulo beta y ángulo gamma. Ahí están los tres ángulos. Y me dicen si les sale igual a la unidad. A ver, alguna cosa muy importante que se confunde, ¿ya? A ver. Cuando metemos a la calculadora, varios de ustedes, bueno, en los anteriores semestres, se confundían, ¿no? Al meter el ángulo en la calculadora. ¿Les resulta, los que han sacado? 0.98. Sí. Ya, eso es. Prácticamente eso es 1, ¿no? 69.294 ver 19.465 al cuadrado más coseno 96.768 al cuadrado.
Su calculadora, por si acaso, ojo, tiene que estar en grados, ¿no? En degrees, en grados. Cuidado que estén calculando en radianes, se les va a disparar el resultado. 96.768, 19.465, 69.294. A mí me ha salido 1.028. A mí igual, ingeniero, no, auxiliar. Sí, ¿no es cierto? A mí igual. Ya. Eso es prácticamente uno, ¿no? ¿Sabes? A ver, ¿en qué parte nos podemos haber confundido? ¿En qué parte? No es que nos hayamos confundido, ¿no? Sino que tal vez la cantidad de decimales estamos interpretando mal. Acá tal vez... Auxiliar. ¿Sí? Para la primera operación no sale 69,294. Ya. Sale 69,268. Ya. Esto, a ver, ¿cómo estamos en un mal camino? Mira, fíjense. Esto, a ver, quiero que me calculen. ¿Cómo me sale este esa parte está resultado? mal. ¿No es cierto? Esto está mal. Esto está mal. Entonces, desde ahí ya vamos a ir por un camino chueco, ¿no? Entonces, esto es 8.6023. Eso me sale. Con 4 décimas lo voy a hacer. 8.6023. Eso, a ver, verifíquenlo. Me sale esto a mí. ¿Ya? Entonces... Sí, auxiliar. Acá tenemos que cambiar, esto también está mal, esto por favor corríjanlo, esto cuánto le sale, acá también está mal, y esto también está mal, ¿no? Fíjense la cantidad de números que tenemos que corregir. Listo. ¿Cuánto le sale eso? Me digan, por favor. Luego también lo propio acá, está mal aquí, y el resultado también está mal aquí, ¿no? Luego acá también lo propio, está mal aquí, y el resultado también está mal aquí. Listo. 8 puntos, esto es 60, 23. 8.60, 23. 8.60, 23. Listo. Ya, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando meten en el calculador. Ya, entonces, ¿cuánto le sale este de acá? Primero. A ver, 3 dividido entre esto. 0.3487. Voy a hacerlo con 4 decimales. 0.3487. ¿Le sale eso? 0.3487. 0.3487. Coseno entonces de ANS. $69.59. ¿Le sale esos resultados? Luego acá, arco coseno de 8, entre 8.6023. Este es 21, 21.568. Ahí está. El último, arco coseno de menos 1 dividido entre esto de acá. 96.676 grados. Ahí está, ¿no? Y entonces vamos a hacer esto, coseno de este ángulo de 69, todo esto elevado al cuadrado, más, estoy trabajando con todos sus decimales acá en la calculadora, y entonces me tiene que salir prácticamente 1 clavados, más el coseno de este ángulo elevado al cuadrado. ¿Listo? Me salió 1 clavados. Verificando, ¿no? Con esta fórmula. Entonces, con todos sus decimales estoy trabajando, ¿ya?
Acá lo estoy anotando con 3 decimales, 4 decimales, pero en la calculadora que, bueno, estoy trabajando con todos sus decimales. Y esto me sale 1, ¿no? Entonces me verifica. Entonces estos ángulos son los correctos. En aquí habíamos tenido el error, ¿no? Fíjense, por tan solo cometer el error acá, todo lo que hemos tenido que corregir, ¿no? Entonces es importante que hagan con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado los cálculos y metan en el calculador. Bien, entonces ya tenemos ahí los resultados, ¿ya? Esa parte copian, ¿no? Lo van a verificar si les sale igual, ¿ya? Y me dice por último el vector unitario, ¿no? El vector unitario. Entonces, a ver, esto más lo vamos a hacer. En el plano cartesiano, ¿ya? Vamos a... Bueno, en el plano cartesiano vamos X, bueno, como esto es en 3 dimensiones, entonces este viene acá. Este es X, este es Y este de acá es Z. Vamos a representar, ¿no? Este vector resultante. Bueno, no lo vamos a hacer con una precisión, pero vamos a interpretar lo que tenemos ahí. Entonces, este es el vector resultante, ¿no? Supongamos que está ahí. El ángulo alfa que hemos calculado, entonces viene a ser esta, ¿no? A partir del eje X, siempre a la resultante, alfa. El ángulo beta que hemos calculado viene a ser este de acá, a partir del eje Y, siempre hacia la resultante, el vector resultante. Ese es beta, ¿no? Y el ángulo gamma, siempre a partir del eje Z positivo hasta la resultante, ¿ya? Ese viene a ser el ángulo gamma. Listo, entonces ahí tenemos, ¿no? Estos ángulos son los que hemos calculado, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma, ¿no? Ya hemos verificado inclusive, ¿no es cierto? Bien, entonces, esa es una representación gráfica, ¿no? Bien, entonces vámonos con el vector unitario. Vector unitario. Listo, vamos con el vector unitario. Retrocederemos un poco, listo. Vamos entonces con el vector unitario. Vamos a aplicar la misma fórmula que hemos aplicado en el anterior ejercicio. Y me decía lo siguiente, ¿no? El vector unitario viene a ser igual a ¿qué? Un momentito, por favor. Bien, entonces el vector unitario no es más que el vector como tal dividido entre el módulo del vector resultante, ¿no? Entonces, si hacemos esto, vamos a tener 3 dividido entre el módulo 8.6023 en la dirección Y, más 8, ¿no? Ustedes me siguen con sus apuntes, más 8 entre 8.6023 en la dirección J, y menos 1 dividido entre 8.6023 en la dirección K, ¿no? Este es negativo, en la dirección K. Entonces, el vector unitario no es más que, a ver, eso más lo calculan, por favor. 3 dividido entre 8.6024. 0.3487 en la dirección Y, más 8 dividido entre ese mismo módulo, más 0.93, prácticamente es esto, 93, en la dirección J, y menos 1 dividido entre ese mismo módulo, 0.1162 en la dirección K, ¿no? Entonces, ahí tenemos el vector unitario, ¿ya? ¿Cómo podemos verificar que este vector unitario está bien? El módulo del vector unitario tiene que ser igual a 1, ¿no? Entonces, el módulo, sacamos raíz cuadrada, esto elevado al cuadrado, más la segunda componente elevado al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado, y esto me resulta 1. Entonces, correcto, ¿no? Correcto. Solución, entonces.
Bien, entonces ya hemos llegado, ¿no? A la solución. Está bien el vector unitario. El día de mañana, entonces, por favor, el día de mañana, por favor, vamos a continuar con nuestro avance. ¿Les parece bien a la misma hora pasar clases? Me parecería bien pasar a la misma hora, a las 8 de la noche vamos a pasar las clases. ¿Listo? Bien, entonces, estimados, el día de mañana continuamos, por favor. Lo voy a dejar un poco más ahí el video para que lo puedan copiar. ¿Listo? Entonces, hasta el día de mañana, estimados estudiantes.